Necesidad de afecto, amor y pertenencia. Una vez encontrados los medios y modos para asegurarse comida y protección, el hombre empieza a sentir cómo nace de él un nuevo tipo de hambre, un hambre diferente a la que estaba acostumbrado, un hambre no de comida, sino más bien de afecto y de amor. Necesita nuevas dimensiones, por último, nuevas necesidades y motivaciones para continuar. En este punto, todas las necesidades del hombre se van y se dirigen a formar parte de una sociedad, de un entorno que tenga donde convivir, para formar un hogar y recibir también una cierta gratificación, también por sus acciones. De hecho, formar parte de un grupo de individuos que se identifica con los ideales compartidos específicos hace que el individuo se sienta parte de un todo. Esto explica el vínculo de la fraternidad entre los conciudadanos o entre miembros de cualquier sociedad o grupo. También esos vínculos fraternos destinados a durar toda la vida, que nacen entre soldados unidos por el mismo uniforme y por la misma amenaza enemiga ante una guerra. Maslow subraya que podría ser perjudicial para la satisfacción de esta necesidad de afecto el continuo traslado de un pueblo a otro, ¿no? Sobre todo a una edad tan temprana, puesto que esto obstaculiza precisamente la posibilidad de crear lazos importantes con los demás. Luego, inmediatamente después de las necesidades de afecto, amor y pertenencia, están las necesidades de estima. El alma humana está motivada en su conducta por una necesidad que coincide con una aspiración más alta, que implica la necesidad de apreciarse y ser apreciado como persona. Es decir, las personas tienen la necesidad en la vida diaria de tener una autoestima y estima de sus propias capacidades. Maslow identifica dos subgrupos dentro de las necesidades de estima. El deseo de dominio, éxito y competencia a afrontar al mundo y el deseo de tener una buena reputación de prestigio reconocido con el exterior. A este le siguen las necesidades, por último, de autorrealización. Es la cima de la montaña, es la cima de la pirámide de Maslow, a donde él quiere que la humanidad llegue. Conseguir satisfacer los primeros 4 niveles de la pirámide sin duda es un gran logro, a mi parecer. Dios mío, creo que muy pocas personas llegan a hacerlo. Sin embargo, después de haber satisfecho estas exigencias, el ser humano se sentirá en un corto periodo de tiempo todavía insatisfecho, inquieto y deseoso de objetivos más altos, y ésta consiga convertirse real y plenamente en lo que de verdad está destinado. Es decir, hasta que no haya respondido a la necesidad de autorrealización. Y aquí es donde les dejo uno de los mensajes y de los alicientes más bellos y positivos que Maslow nos ha dejado para nosotros. Y lo voy a acompañar con esta hermosa canción de Chopin. Sé tú mismo, sé valiente y con todas tus fuerzas tú mismo. Da voz y libertad a tu naturaleza profunda. Busca tu destino, encuentra tus sueños y lucha por ellos. Conviértete en el gran proyecto de ti mismo para ser feliz, estar contento y plenamente satisfecho. Cada uno de nosotros tiene que tratar de realizar sus propias capacidades. Tiene que tratar de hacer aquello para lo que ha sido creado. Tiene que buscar y encontrar su propia vocación y comprometerse a poner en práctica las capacidades que posee, sean del tipo que sean. A continuación voy a tratar otras necesidades del hombre para terminar con el tema de Abraham Maslow. A partir de 1960, Maslow amplía el abanico de las necesidades y motivaciones humanas. La libertad de pensamiento, palabra y acción, así como el deseo del conocimiento, justicia y orden, son, por ejemplo, condiciones fundamentales para las que el ser humano está dispuesto a luchar cuando no se las garantizan.
Pensemos en la necesidad de conocer cómo funciona el mundo para responder a la necesidad de seguridad. Saber que a cada noche le seguirá un día y que a la primavera le seguirá el verano, así como uno se siente seguro y protegido del miedo de morir de hambre o de frío. Del mismo modo, saber que tengo la posibilidad de expresar libremente mi pensamiento y mis palabras, sin que vínculos externos de naturaleza política o religiosa traten de obstaculizarme, y de adaptarme a su visión, que garantiza la posibilidad de aferrarme plenamente como individuo libre para cultivar la propia persona. Yo invito a ustedes oyentes a que pensemos en todos aquellos casos en los que los hombres de ciencia a lo largo de los siglos han incumplido normas y prohibiciones, poniéndose en contra de su propia seguridad y protección, acabando por sacrificar su propia vida para responder al deseo del conocimiento y la libertad. Recordemos a Hipatía de Alejandría, la filósofa griega que vivió entre los siglos IV y V, linchada por una multitud de cristianos enfurecidos porque era mujer y porque apoyaba la libertad de pensamiento. Giordano Bruno, monje italiano, llevado a la hoguera en 1600 en Roma por haber negado algunos dogmas religiosos. Recordemos a Galileo Galilei, no puede pasar desapercibido, obligado por la Inquisición a abjurar por haber mantenido que el Sol era el centro del universo y no la Tierra, y tal como se consideraba en aquella época. Alan Turing, famoso matemático inglés que contribuyó a la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, descifrando los códigos secretos del ejército alemán, condenado a muerte por ser homosexual. Este fue un matemático que descubrió las claves de la máquina encriptadora de mensajes Enigma, ese era el nombre, y es gracias a él que ayudó a que el holocausto del nazismo se terminara, pero fue condenado. Pensemos entonces en todas estas injusticias. Yo invito a todos ustedes a guiarse de la pirámide de Maslow y lleguen a autorrealizarse, lleguen a ser lo que ustedes quieran ser. Queridos estudiantes, esto es Radio Revolución Universitaria del Perú. Son las 11 de la noche. Queridos oyentes, vamos a hablar sobre Carl Rogers, un humanista. Carl Renson Rogers nació el 8 de enero de 1902 en Oak Park, Chicago, donde 3 años más antes había nacido el gran escritor Ernest Hemingway. Muchos habremos leído su libro El viejo y el mar. Carl Rogers incentiva a las personas a ser ustedes mismos, y me agrada bastante porque él trata mucho sobre la terapia centrada en el cliente, ¿no? Que él sustituyó el término paciente por el de cliente para dar más dignidad a la persona que tiene problemas, y que ha tratado el concepto de escucha empática legitimando el término counseling. Carl Rogers, según él, existe una tendencia actualizante, que es una propensión a completar y concretizar el propio potencial. Este concepto, ¿qué implica? Que el ser humano tiene una capacidad imperfecta, pero suficiente para comprenderse, resolver sus problemas y conseguir un buen funcionamiento de manera autónoma. La vida es un proceso activo que no cede y nunca renuncia a sí misma, a no ser que se destruya un organismo. Por decir, él lo cita con un ejemplo: brotes de patatas. Él recuerda que cuando era muy niño tenía en su casa
un cuarto oscuro donde almacenaban patatas, papas, como le decimos en el Perú. Y a lo lejos veía que había una ventana con una minúscula rayo de luz. Él empezó a ver que al cabo de los meses las papas, a pesar de haber estado en un encierro, estas florecían persiguiendo ese rayo de luz. Él sustenta que la persona es igual. La persona nunca se va a dar por vencida. Siempre va a buscar la manera de salir adelante. Es por eso que él valora mucho a los clientes que llegan a su consultorio. Él sustenta que no son personas enfermas, al contrario, son personas que luchan por salir del fango. ¿Para qué? Para salir ellas mismas. Además, sustenta que cada organismo tendría que hacer lo posible en base a su potencial y a las limitaciones propias y del entorno para promover el crecimiento y la conservación. Otra es que realmente lo importante es cómo las condiciones ambientales son percibidas por el sujeto. Un desarrollo adecuado y positivo está determinado por fuerzas internas y externas. Otra sustenta que el terapeuta tiene que facilitar el proceso de actualización del cliente. Cuando un cliente recurre a nuestro consultorio, es porque necesita actualizarse, no porque tenga problemas patológicos. Simplemente el terapeuta tiene que guiarlo, mas no indicarle qué es lo que tiene que hacer. Maslow además trata temas sobre una nueva forma de hacer terapia. Roger sale del grupo de los psicoanalistas, ¿no? Que exploraban el pasado para comprender el presente. Él sustenta que no es necesario. Con el aquí y el ahora es suficiente. Él sustenta que el terapeuta tiene que ser empático. ¿Para qué? Tiene que ponerse en lugar del paciente, tener una empatía, ser congruente, tener autenticidad, evitarse los prejuicios, sobre todo tener identidad, saber comprender al cliente en todo momento y sobre todo no ser directivo, no juzgar. Y la relación terapéutica tiene que ser una relación de amistad caracterizada por comprensión recíproca. No es una relación de tipo profesor-alumno en la que hay que uno proporciona el conocimiento y el otro que lo aprende y hay que seguir lo que dice al pie de la letra porque si no está mal. No es una relación médico-paciente en la que hay un profesional que hace un diagnóstico para dar indicaciones que el paciente tiene que seguir. Existen fases en ese famoso proceso terapéutico, ¿no? El individuo decide ser ayudado y eso es muy importante. El experto anima a la libre expresión de los sentimientos para que éste no se retraiga y no calle nada. Los impulsos positivos y los negativos se acogen como aspectos de la personalidad de manera que se pueda ayudar al sujeto a comprender cómo es realmente, ¿no? Carl Rogers es un promotor de las fases de la terapia del grupo, ¿no? Él promueve mucho la terapia en grupo. Él sustenta que es mucho mejor porque está en un ambiente donde las personas se pueden desarrollar, se pueden desenvolver ante un mundo que lo escucha activamente. Os invito a todos ustedes a leer mucho más sobre Carl Rogers, ya que el tiempo de nuestra programación es muy corto, ¿no? A continuación voy a hablar sobre Burroughs Skinner, la teoría del condicionamiento.